Nos conocimos, ¿te acordás? En aquel congreso de En Mar del Plata, ¿te Mar del acordás? Plata, un Que vos congreso estabas con un póster, sí, me acuerdo. congreso de síndrome de Asperger, y vos venías representando al equipo que trabajaba en el hospital de San Isidro. Claro, en esa época teníamos el equipo de San Isidro, sí. Eh, Que, 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 bueno, era un servicio específicamente de autismo, de TEA, que pertenecía al servicio de neurología, y bueno, después, bueno, por cuestiones políticas se fue desarmando ese equipo que teníamos y bueno, ya no existe más el servicio de autismo dentro del hospital, pero bueno, sí, nos conocimos en esa instancia. Sí, sí. sí, que a mí me llamó muchísimo la atención justamente la claridad con que hablabas, la intervención temprana dentro del autismo, bueno, un montón de cosas. Pero, pero presentate, dale. Bueno, yo soy Marcos Admiral, soy musicoterapeuta egresado de la UBA. Después yo hice mi licenciatura en la Universidad Abierta Interamericana y ahora estoy por volver a hacer otra vez la otra licenciatura en otra universidad. Va encontrando, me gusta la universidad. Su camino en esto, ¿no? Rebotando en distintos lugares. Pero bueno, soy musicoterapeuta egresado de la UBA y yo después, bueno, hice distintas formaciones, como yo me dediqué siempre a autismo y a TEA, no sé, hice muchas capacitaciones en intervención en lo que es manejo de conducta, en lo que es sistemas de comunicación alternativa, en algunos modelos que son más relacionales, tipo DIR, Flortime, que también hice algunas capacitaciones, y así, bueno, también fui encontrando como mi lugar, donde me siento más cómodo, interviniendo, y bueno, y donde más me gusta seguir aprendiendo, ¿no? Porque siempre que trabajamos con personas es como que estamos empezando de vuelta. Eh, Así que, bueno, mi trabajo clínico más que nada se centra en niños y adolescentes dentro del espectro del autismo, y hace 3 años que empecé a trabajar con adultos, con patología psiquiátrica crónica. Y bueno, como ustedes han visto mucho en la materia, de acuerdo a lo que me comentó Cora, han visto algunas cuestiones relacionadas al encuadre, ¿no? Y yo pensando en eso, lo que les puedo contar es que hoy en día me encuentro en distintos tipos de encuadre trabajando. Por un lado, en el encuadre del consultorio, con niños y adolescentes, con TEA, donde tengo ese encuadre más de consultorio. También estoy haciendo algunos tratamientos en domicilios, donde el encuadre es otro, ¿sí? Porque uno se mete dentro de un sistema familiar, dentro de una casa, donde los límites son distintos. Y también, bueno, me encuentro trabajando con grupos dentro de una institución donde los pacientes viven allí. Entonces es como que los encuadres todo el tiempo me van cambiando, ¿no? Y uno, bueno, se va moldando a lo ya establecido por las instituciones, por la familia, por lo que sea, y después, bueno, negociándonos su propio encuadre, porque cada uno tenemos como ciertas bases que nos van marcando nuestra clínica. Bueno, después también yo hice la traducción de la evaluación INTAP, hice la traducción del inglés al castellano, entonces también hago docencia y estoy haciendo ahora muchos cursos de evaluación. Así que más o menos ese es mi estado hoy en día en relación a la Bueno, clínica. esta es la primer cohorte que tenemos nosotros en la universidad. Terminan su cursada este año y bueno, les quedará la tesis, la tesina y las prácticas profesionales supervisadas que obviamente tendrán que ser cuando empiece, Claro. cuando termine la cuarentena, ¿no? Aunque Ajá. algunas alumnas van a poder ahora empezar a hacer una práctica virtual con un musicoterapeuta Ajá. que está trabajando de manera virtual. Bueno, ahí se los dejo. Preguntas. Bueno, muy importante esto que decís, ¿no? De musicoterapeutas que estén trabajando por videollamada o de forma virtual, que también es otro tipo de encuadre, ¿no?
Es como un encuadre distinto, donde todos estamos aprendiendo y amoldándonos a esta nueva realidad, que muchas veces funciona, obviamente con muchos chicos. Yo tengo muy buenas experiencias con algunos pacientes, pero otros que necesitan de mucha más asistencia por parte de un tercero, ya sea un cuidador, un papá, o otro que ayude del otro lado, ¿no? Porque traspasar la pantalla no podemos. Y con chicos que necesitan más contención física o más redirecciones verbales, más difícil traerlos yo de este lado de la pantalla que si tengo un papá o un acompañante que lo ayude, ¿no? Entonces, Sí, así es. bueno, otras variables más que se agregan a los encuadres. Es cierto, estamos reinventándonos todos los días porque jamás habíamos Sí. pensado que íbamos a poder trabajar de manera virtual, así que ni dar clase de manera virtual. No. Y la verdad que a nosotros desde UMASA nos vino muy bien la virtualidad para este tipo de experiencias, para poder estar entrevistando todo el tiempo gente hasta de España, de Brasil, o sea, Claro. y la verdad que es muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Bueno, se los dejo. Hola Marcos, yo soy Adriana, alumna. Adriana, te veo. Mira, al escucharte me surgieron dos preguntas, o sea que en realidad yo ya las venía pensando porque había leído que te dedicas a autismo y TEA, pero ahora al escucharte que mencionaste el enfoque, el encuadre virtual, a mí se me genera la pregunta de la cantidad de tiempo que vos considerás recomendable para desarrollar la sesión, porque en lo que yo puedo pensar, porque no lo he hecho, quizás no sean sesiones como las que estábamos acostumbrados a observar en la presencialidad, o sea, de un tiempo prolongado frente a la pantalla, o sea, de sesión del musicoterapeuta con el paciente. Y ahora se me plantea el interrogante de cómo se maneja esto de los tiempos en lo virtual. ¿Qué me puedes decir? Y después te hago la otra pregunta. Bien, buena pregunta. Dale, muy buena pregunta. En realidad, bueno, con toda esta situación nos obligó a replantearnos esto que decía Cora, ¿no? Como repensarnos. Y yo tengo de todo. Chicos con los cuales podemos mantener la misma cantidad de tiempo, pero porque el paciente me lo permite, ¿sí? Que puede mantener la atención, que yo lo puedo redireccionar verbalmente, es decir, no sé, si el chico se para y yo le digo, sentate de vuelta, el chico comprende el lenguaje verbal y se sienta. Entonces, con esos chicos yo puedo mantener una sesión casi, te diría, o sea, me falta lo humano, lo personal que a mí me gusta de tener a la otra persona, ¿no? Pero con muchos chicos puedo mantener la hora de sesión. Hay otros chicos que no me permiten eso, entonces lo que hago es priorizar su tiempo de atención para que haya algún tipo de aprendizaje o el chico se quede con algo de la sesión. Entonces, por ahí hay chicos que tuve que reducir el horario, que esto fue pautado como encuadre, ¿sí? Con los papás y con el equipo terapéutico, y que son sesiones por ahí de 30 minutos. Entonces, eso lo voy viendo de acuerdo a el perfil de cada chico. Bien. Pero sí, bueno, son cosas que uno va negociando dentro del encuadre, ¿sí? Claro, y quizás tenga que ver, se me ocurre esto de que vos, que puede mantenerse frente a la pantalla el paciente porque vos ya hayas generado un vínculo, que ya haya un vínculo en la presencialidad y ahora se ha continuado en la virtualidad. Es como que coincide bastante. Sí, también me han llegado chicos nuevos, ¿sí? En medio de esta pandemia, donde la indicación terapéutica del médico y de su equipo que ya lo venía atendiendo era que comience musicoterapia. Mi idea no era empezar con chicos nuevos, yo no quería empezar con chicos nuevos, la verdad, por este medio, sino que yo quería primero generar un vínculo, digamos, de cercanía y de proximidad. Pero bueno, la decisión era esa, los papás querían empezar, entonces empecé. Y bueno, son chicos que como recién empiezo a conocer y demás, las sesiones duran media hora. Y obviamente hay muchas cosas que yo, o sea,
quería evaluarlos a estos chicos antes de empezar a trabajar y demás, pero no pude hacer una evaluación de musicoterapia a través de la pantalla, porque eso sí no me lo permite, la evaluación que yo uso. Pero bueno, o sea, también con chicos nuevos pude meterlos dentro de este tipo de encuadre virtual y bueno, pautar eso, ¿no? Vamos trabajando de media hora y en lo posible vamos a ir aumentando de a poquito. Pero también siempre evaluando cada caso en particular, ¿no? En cada familia, cada espacio, cada equipo y demás. Hoy en día, o sea, existen muchas herramientas que podemos usar a través, o sea, con la tecnología para poder trabajar con chicos, sobre todo con chicos. Hay muchas plataformas que son libres, no sé si ustedes conocen algunas, hay una que se llama Word Wall, que es como pared de palabras, y vos podés generar un montón de actividades interactivas, podés compartirle el comando y la pantalla al chico, donde el chico puede ir tocando si tiene un dispositivo touch, y puede ir respondiendo tocando si es que lo necesita. Entonces, como que se nos han abierto otro tipo, ¿no?, de estrategias, de herramientas que vienen de la tecnología, y que, bueno, a los chicos les llama mucho la atención y hacen que también esa, digamos, bidireccional sea más motivadora para ellos también. Hay chicos que también están muy cansados hoy en día, perfecto, esa es la plataforma, es gratis, ustedes pueden usar cierta cantidad de actividades y si no, si suscriben por muy poco dinero, son creo que algo de 150 pesos por mes o algo así, tenés una versión premium que puedes hacer infinidades de actividades. Y en esa plataforma, Marcos, en esa plataforma, sí, ¿vos le pasás como actividades tipo cognitivas, o sea, para estimular la parte cognitiva sería, o actividades propias musicales? Sí, muchas, obviamente incluyen un musical, pero sí casi todas van tiradas más para el lado cognitivo, ¿sí? Porque son muchas de responder a, escuchar y responder, ¿sí? Puedes armar tipo tableros con instrumentos y hacerles escuchar los instrumentos y que el chico seleccione cuáles son los instrumentos, con las imágenes, ¿sí? Sobre todo me sirve más para chicos que necesitan del apoyo visual de lo que yo les estoy ofreciendo, ¿sí? Hay chicos que no, que tengo una sesión como si fueran en el consultorio a través de la pantalla. Ellos tienen sus instrumentos, yo tengo los míos, hacemos improvisaciones, a veces las podemos grabar, las escuchamos, ¿sí? Pero bueno, todo depende de cada caso. Pero con nenes muy chiquitos, que necesito por ahí tener un alto nivel de motivación para tenerlo disponible, por ahí uso alguna que otra herramienta de ese tipo. Sí, eso. Bueno, y la otra pregunta, gracias. La otra pregunta que tenía en mente es que hace unos días leí una noticia que ahora en este contexto de pandemia se han dado, no recuerdo la noticia en dónde fue, que la leí en un diario de acá de Mendoza, se han dado muchos más casos de autoagresiones de los chicos autistas con TEA. Mirá, qué interesante. Eso entonces, no lo vi eso. ¿Desde qué teoría se puede explicar esto de la autoagresión en el autismo? ¿O cómo? Bueno, no sé si hay ¿O por qué? No sé si hay una teoría para explicar la autoagresión. Pero sí nosotros, cuando aparecen autoagresiones, trabajamos lo que es, a través de teoría conductual, ¿sí? Tratar de ver el por qué el chico se golpea. Para esto existen distintas tablas, donde uno lo que hace es ver, se llaman tablas ABC, donde uno lo que hace es ver qué es lo que dispara la conducta, cuál es la conducta y qué es lo que pasa luego, ¿sí? Entonces, uno con eso, a los papás le damos unas grillas donde por ahí una semana y media toman nota, se les explica a los papás cómo funciona, y ahí se intenta sacar hipótesis, en realidad, de lo que nos parece, en base a lo observable, en base a la conducta, de por qué puede suceder tal o cual golpe. ¿Sí? Muchas veces los chicos se golpean cuando no tienen lenguaje para comunicarse, ¿sí? O para rechazar, porque todavía no aprendieron a decir no, o porque aprendieron que si hacen tal o cual conducta, obtienen aquello que fue aprendido en algún momento, ¿sí? Entonces, que es como una operación condicionante. Si hago tal cosa, me dan tal cosa. Entonces yo aprendo que cada vez que yo hago tal conducta, voy a tener
el refuerzo que yo quiero. Que esto se dan chicos con discapacidad, con chicos sin discapacidad, ¿sí? Es en realidad, es como aprendemos nosotros, ¿sí? Pasa que después la cultura, la sociedad nos va marcando cuáles son las formas adecuadas de comunicar, ¿sí? Pero bueno, chicos que tienen dificultades en su comunicación quedan muy pegados a ese tipo de conductas. En base a lo que vos me decís, sí les puedo contar una situación que me pasó con un paciente en relación a que sí aumentaron sus autoagresiones en este tiempo de pandemia. Sobre todo aumentaron sus autoagresiones cuando tenía que conectarse a sus clases de Zoom del colegio, ¿sí? Entonces la indicación fue, bueno, paremos un poco con el colegio, que haga sus actividades en su casa, nosotros los filma a las familias y se las manda al colegio. Y el chico cambió un montón, ¿sí? Cambió un montón porque muchos chicos ya están cansados de clases de Zoom todo el tiempo, más las terapias, más la familia, los abuelos, ¿sí? Entonces como que es demasiado. Con este chiquito también lo que nos dimos cuenta era que lo abrumaba mucho el ver todas las caras de sus compañeros en la computadora. Entonces, cuando empezamos a cerrarle las ventanas de sus compañeros y solamente ver a su profesor referente, cambió un montón. Porque para él era mucha información, ¿sí? No solo veía a todos sus compañeros, sino que además tenía que prestar atención a uno solo de los cuadraditos. Y él estaba mirando todo. Entonces, eso también le generaba como mucho estrés y se golpeaba, ¿sí? Muchas veces las autoagresiones están ligadas a altos niveles de estrés, ¿sí? Cuando los chicos son expuestos a situaciones que no pueden manejar. Y hace poco vi en Facebook que sacó alguien, no sé si es argentino o no, después lo voy a chequear y se lo puedo pasar a Cora, que sacó un libro específicamente de autolesiones en autismo. Así que estoy buscándolo para ver si lo puedo leer. Si lo encuentro después se lo paso a Cora para que lo tengan esa información, porque me parece súper interesante. Pero bueno, no tenemos una teoría que nos explique el por qué se golpean, ¿sí? Hay muchos chicos que se golpean por cuestiones sensoriales, ¿sí? Y también uno tiene que evaluar cómo es el golpe, cuándo se da, ¿sí? Para a veces también descartar alguna comorbilidad con otro trastorno psiquiátrico, como pueden ser que el chico, no sé, que escuchen voces y que se golpeen justo siempre en el lado parietal o en el lado, digamos, donde está el oído. Entonces eso hay que verlo con un médico o alguien, un psicólogo que sepa evaluar ese tipo de cosas. Entonces es como muy amplio, ¿no? El tema de las autolesiones. O sea, yo les puedo hablar desde mis pacientes y en autismo, no tengo idea de otra por ahí. Pero también en relación a esto que vos decías, también en autismo, que ahora en la nueva clasificación del DSM-5 lo han agregado, son los trastornos sensoriales, ¿sí? Que muchas veces las personas con autismo pueden ser hipo o hipersensibles a ciertos estímulos. Y muchos chicos lo son al tacto, entonces por ahí se golpean para sentir su cuerpo, porque a veces no lo sienten. Entonces necesitan, vieron que hay chicos que necesitan apretarse, que los aprieten, como sentir el peso, o a veces le ponen mantas de peso para que el chico se relaje. Entonces están buscando cierto tipo de sensorialidad que no pueden procesar, y bueno, es la forma que ellos tienen para sentir, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí, hay que trabajar con alguien que sepa de integración sensorial, con una terapista ocupacional, que pueda ayudarlos a, digamos, procesar esa información y dar una respuesta más adecuada, ¿sí? Y obviamente evitar que la persona se lastime, eso ante todo. Sí, algo bueno, muchas gracias. vieron Por favor. En Neuro 2, algo vimos, ¿no? De integración sensorial, las teorías, y obviamente son las terapistas ocupacionales las que tienen su especialización en el tema, pero una buena mirada musicoterapéutica puede ayudar también a este trabajo, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Y eso... Ni hablar por lo multisensorial de la musicoterapia, ¿sí? La música es multisensorial. No solo escuchamos, sentimos un instrumento, cuánto pesa, lo podemos tocar, ¿sí? Hay un montón de cuestiones vestibulares, de cómo se organiza mi cuerpo para. Y en base a eso, hay un libro muy lindo, no sé si lo vieron, es el de integración sensorial y musicoterapia,
El que es de de... Dorita Berga. Hay unas estrategias No, no muy lo... interesantes que plantea ella desde la integración sensorial, que yo he usado. Después la he charlado con amigas que son terapeutas ocupacionales que están formadas en integración sensorial y a ellos les parecían que eran muy adecuadas. Así que está, la verdad que está muy bueno. Díaz, Está muy motivado. bien, soy kinesiólogo y estoy recontento de estar Ah, en este grupo de musicoterapia. qué bueno. Mirá Y bueno, qué buen combo. sí, sí. La Qué Corita ahí fue buen combo. sembrando tantas cosas en las cabezas. Puso semillitas que- ahí. uf. Bueno, en relación a este contexto de pandemia, yo pregunto porque también tuve la suerte de compartir escenario y ver cómo se trabaja de la musicoterapia en este tipo de pacientes. Y bueno, la pregunta concreta es, digamos, ¿qué objetivos se pueden proponer en este contexto? ¿Cómo se puede trabajar? O sea, ¿se puede proponer un objetivo en sí terapéutico? ¿Hay que trabajar el sostén familiar? ¿Qué es lo que se propone al principio de la pandemia, al medio que ya estaba más o menos sabido y ahora que ya por lo menos hay varios cabos más atados? Mm. Bueno, antes de que suceda todo esto de la pandemia, o sea, cada principio de año hay que renovar las prestaciones. Eso es lo que me obliga a mí a generar nuevos planes de tratamiento, ¿no? Para cada paciente. Obviamente que si yo hubiera seguido trabajando en mi consultorio, iba a poder abordar todos los objetivos que me planteé. En relación a esta pandemia, me tuve que adaptar y yo hacer una selección de cuáles me parecían los objetivos que iba a poder trabajar por medio de la pantalla y que me parecían los más adecuados para el momento del paciente. Entonces, y también, objetivos que yo no tenía pensado que iba a trabajar, terminé trabajando, ¿sí? Como, por ejemplo, darles estrategias a los papás y al chico para regularse emocionalmente, ¿sí? Porque todo esto, digamos, a los chicos les trajo como muchas complicaciones en cuanto a que querían salir, querían tener su rutina de ir a los distintos tratamientos, querían ir al colegio a ver sus amigos. Entonces también me había abocado después a trabajar lo que es más la autorregulación, de cómo hacer para que el chico esté más tranquilo, con estrategias de respiración, de relajación, ¿sí? Con ciertas canciones que yo sé que al chico le gustan mucho y cómo la mamá podía meter en distintos momentos bloques de cosas que al chico le gusten, ¿sí? Entonces sí, bueno, por un lado me tuve que adaptar yo mis objetivos a esta nueva era, y tuve que dejar objetivos por fuera porque no los podía trabajar yo, como por ejemplo, no sé, objetivos que tendrían que ver vos que sos kinesiólogo, más con lo motor, con la coordinación y demás. Si el chico no tiene instrumentos en su casa, me es muy complicado, ¿sí? Si el chico necesita soporte físico de un adulto, de un tercero, y los papás no están muy disponibles porque también están a full trabajando todo el día, tampoco lo iba a poder trabajar. Entonces eso lo tuve que dejar para cuando volvamos al consultorio, que ya por suerte acá nos falta mucho. Ya acá podemos trabajar en los consultorios, así que yo todavía no empecé, pero el mes que viene ya vuelvo. Así que bueno, tuve que dejar algunas cositas de lado y por otro lado reinventar objetivos para la condición actual del paciente en esta situación. No sé si respondí tu pregunta. Un montón, y me abrió a otra preguntita, no sé si Genial. puedo. Dale. En relación a esto que está pasando, que si yo estoy acá en Buenos Aires también, me tocó quedarme acá. Ah, Sí, y estoy pudiendo trabajar, por suerte. Y bueno, estos protocolos de bueno, trabajo, esta es la pregunta que se me abrió. En relación a los protocolos de trabajo, como es con los niños, que no podemos andar cuidando a rajatablas, que no se metan a la boca tal cosa, que cuiden y esto, digamos, la pregunta concreta es, ¿de qué manera se va a condicionar la sesión o cómo pensás que se va a condicionar el resultado del tratamiento con todos estos nuevos imprevistos que no sabemos si se van a poder cumplir a rajatabla? sí, sí, sí. Bueno, como yo todavía no empecé en el consultorio, hay muchas cosas que no estoy pensando, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos armado un protocolo ahora para el consultorio que tiene que ver no solo con la terapia en sí dentro del consultorio mío, sino con la logística de todo el consultorio, ¿sí? De no puede haber padres esperando en sala de espera, tiene que haber 30 minutos entre paciente y paciente,
ventilar los ambientes, higienizar las cosas y demás. Así que todavía no me encontré a full con todo lo que es, no sé, uso de instrumentos con los chicos y demás, pero lo que tengo pensado es armar tipo un set para cada uno en cuanto más que nada a los instrumentos de viento, ¿sí? Que son lo que los chicos se van a llevar a la boca. Eso lo voy a tener que usar para un solo chico, se tendrá que higienizar no sé cómo todavía y no volver a usarlo hasta la próxima semana, ¿sí? Después, es obvio, los chicos se llevan cosas a la boca, se llevan las manos a la boca, tocan otras cosas. Así que lo que sí vamos a tener que tener alcohol en gel al lado para pasarle a todo, que el nene se vaya a lavar las manos a cada rato. Pero bueno, siempre, o sea, antes de que el chico llegue a la sesión, el día anterior yo tengo que hacer una llamada, ¿sí?, a los padres, haciéndole algunas preguntas de rutina en relación a esta situación, ¿sí?, al COVID, si estuvo en contacto con alguien estrecho, si estuvo en contacto con alguien que estuvo enfermo de COVID, si presentó algún síntoma los días anteriores. En caso de que algo de eso sea positivo, el chico no va a poder venir. Si la persona cumple con todos esos requisitos, va a poder venir al consultorio. Y lo mismo yo, sí, voy a tener que informarle a los padres, mirá, yo, está todo bien, no tengo ningún síntoma, no estuve con ningún contacto estrecho. Pero bueno, es algo que estamos como gestando todavía. Y quería ¿no? preguntarte, a raíz de algo que dijiste hace un ratito, vos dijiste que con esta modalidad virtual no podés hacer la evaluación que vos haces. Entonces la pregunta es, Ajá. ¿la evaluación que vos haces, o cómo es, o cuáles son los pilares fundamentales sobre en los que se basa tu evaluación? La evaluación que yo uso, a ver si entendí bien, vos me estás preguntando si yo a estos chicos, por ejemplo, que no pude evaluar, que empezaron el tratamiento, si usé algún tipo de evaluación para empezar a atenderlos. En realidad, No. Tu pregunta es ¿cuál es en relación a los pacientes que... Sí. Claro, cuando vos podés te escucho. hacer la evaluación que vos haces... ok. ¿Sí? Sí, entendí. ¿Cómo es esa evaluación? La evaluación que yo uso es IMTAP. A ver si la tengo acá. Sí. Es esta. Se llama Individualized Music Therapy Assessment Profile. Es una evaluación que está diseñada para niños y adolescentes con discapacidad. Es una evaluación muy extensa en cuanto a todas las áreas y las habilidades que toma. Esta evaluación evalúa 10 dominios del desarrollo del niño y adolescente, que tienen que ver con lo que es motricidad gruesa, motricidad fina, motricidad oral, lenguaje expresivo, lenguaje receptivo, o sea, todo lo que es comprensión verbal, la musicalidad, el área sensorial, el área emocional, el área social y el área cognitiva. Son 10 dominios. Y dentro de esos 10 dominios hay 374 habilidades que se van evaluando en el paciente, ¿no? Es una evaluación que te permite hacer un perfil del paciente. Es decir, vos lo que evaluás es hoy en día cómo funciona este paciente para poder compararlo luego de la intervención, en otro momento, cuál es el perfil actual y ver qué efectividad tuvo el tratamiento o las intervenciones musicoterapéuticas, ¿sí? Es una evaluación yankee, ¿sí?, muy cuadradita, muy yankee, y da información cualitativa y cuantitativa, y el resultado, digamos, de esta evaluación es que te da un gráfico donde vos podés comparar después, y bueno, y da también información cualitativa como muy detallada. Bien. Y tu evaluación... Pero para eso yo tengo que ver al paciente, ¿sí? Porque tengo que ir diseñando actividades de acuerdo a lo que presenta el paciente. O sea, lo tengo que hacer en el consultorio, yo sí. Claro, sí. ¿Y esta evaluación entonces es constante? ¿O cada cuántas sesiones? ¿Cómo lo haces? Esta evaluación a mí me lleva 3, 4 sesiones para tomarla entera. Y yo la tomo a principio de año y a fin de año. Bien. Bueno, muchas gracias. ¿Respondí? ¿Sí? Sí. Es una evaluación que ustedes la pueden comprar
O sea, hoy en día, como está nuestro dólar, es muy cara, muy cara. Pero la evaluación es un libro que ustedes la pueden comprar, la pueden estudiar y la pueden evaluar. No hace falta, no hay cursos específicos de certificación para poder tomarla. En realidad es eso, ustedes la pueden comprar y la pueden tomar. Es lo que dice yo. ¿Qué tal, Marcos? Con respecto Hola, al tema Graciela. de evaluación, no sé si vos abordás todo lo que tenga que ver con las evaluaciones, porque justamente estoy haciendo un trabajo de metodología y tenemos que hacer trabajos para la tesis y todo eso, y me cuesta encontrar sistemas para evaluar desde la musicoterapia, por ejemplo, que sean evaluados, considerados como dentro de lo científico, porque cuando se tiene que hacer la base de datos, qué tipo de evaluación se va a utilizar o cómo se va a medir lo que estamos investigando, claro, no conozco demasiadas formas, digamos, si es que hay alguna, supongo, claro. hay muchas, pero no las conozco. ¿Vos te referís a evaluaciones estandarizadas? Sí, o sea, ¿a qué podríamos recurrir? En el caso mío estoy haciendo un trabajo con ACB, por ejemplo, pero ¿a qué tipo de herramientas nosotros podemos utilizar o dónde, o si hay alguna página? Yo estaba buscando, pero no encontré exactamente lo que necesito con respecto a estos sistemas de evaluar dentro de la musicoterapia. Claro. Yo al dedicarme a niños y adolescentes conozco evaluaciones para niños y adolescentes con discapacidad, pero en lo que es ACB yo no conozco evaluaciones específicas de musicoterapia. Sí hay evaluaciones para trastornos mínimos de conciencia, que son de musicoterapia, sí hay un montón para trastornos del neurodesarrollo, pero para algo tan neurológico como ACB, la verdad que yo no conozco. Y dentro de lo que es el modelo de musicoterapia neurológica, que bueno, Cora también está capacitada en el modelo, ellos no usan evaluaciones de musicoterapia para evaluar ese tipo de cosas, sino que toman evaluaciones de otras disciplinas, ¿sí? Pero la verdad que para ACB no te puedo ayudar. Pero ¿conoces alguna página o algún lugar donde podríamos buscar, hacer búsquedas? De musicoterapia, la verdad que no. No solamente de la CB, estoy hablando en general, para tener nosotros una idea de cómo buscar. Graciela, te hablo. El curso que da Gustavo Gatino sobre evaluación, tenemos ahí una reseña de un listado de sistemas de evaluación que se utilizan. Y respecto de ACB, pero bueno, referido más a temas de lenguaje, es lo que han ahora certificado Camila Pfeiffer y Mercedes. En Fleni, ajá. Yo no conozco los sistemas de evaluación que han validado, pero el tema que lo que nos pasa a nosotros con los sistemas de evaluación es que en general están hechos en Estados Unidos o en países escandinavos, y entonces para poder validarlos en Argentina hay dificultades, porque son diferencias sustanciales, ¿no? Sustanciales culturales, sustanciales económicas, etc. ¿Sí? Es complicado. No sé si por ahí el equipo de Karina Ferrari, que ellos hacen musicoterapia hospitalaria, por ahí tengan algo, pero la verdad desconozco yo, Graciela. Y tampoco conozco ninguna página ni ningún, digamos, lugar donde se nucleen todas las evaluaciones. La verdad que no conozco. Pero si me decís en niños, te puedo ayudar con un montón de evaluaciones. Pero si cualquier cosa me escriben, Cora les pasa un mail y ahí me pueden escribir tranqui y les mando todo lo que encuentre. Si no, me pongo a buscar, que a mí me gusta también, ¿eh? Me gusta buscar. A mí también me gusta buscar. Hola. Andrea. Hola, yo soy Andrea, Alice. sí, te escucho. Alice. Yo tenía una pregunta, en realidad son dos. No Bueno. sé si actualmente, en relación al encuadre domiciliario,
no sé si actualmente estás trabajando en ese encuadre, pero mi pregunta es, si nos podés contar un poco tu experiencia en ese tipo de abordaje y cuáles serían los lineamientos o los acuerdos que vos a la hora de trabajar realizás con la familia, porque me imagino que debe ser un poco complejo. Sí, sí, es complejo. Es complejo porque, como les decía antes, no, uno entra dentro de un sistema donde las reglas no las pone solo uno, sino que las reglas ya están dadas por el sistema familiar, ¿sí? Entonces, obviamente uno acuerda, cuando va a trabajar en un domicilio, cuál va a ser el lugar y el espacio que vamos a tener para trabajar. Yo siempre recomiendo que haya un espacio para trabajar, que no sea ni la cocina ni el living, donde hay otra gente, donde pasan, donde el chico tiene más variables que uno no puede manejar. Entonces, siempre es bueno, en el caso de que el chico tenga un playroom o que tenga en su cuarto, ¿sí? Obviamente, a veces contar con algún set que tenga el paciente en su casa, o a veces vamos nosotros, ustedes ya deben saber, con una mochila llena de chirimbolos y instrumentos musicales, ¿sí? Y qué otras variables se presentan en consultorio, en domicilio. Bueno, pues un tema, hablando hoy, que hablamos con Adriana hoy, el tema de las autoagresiones. Hay muchos chicos que se autoagreden en la terapia, ya sea en el consultorio o en su casa. Entonces también yo ahí, por ejemplo, en esos casos, si el chico tiene algún berrinche fuerte o lo que sea en mi sesión, yo ya tengo acordado con los padres de que no me voy a ir hasta que no logre que el chico se calme, ¿sí? Entonces hay ciertas cuestiones que uno cuida, también cuidando a la familia, ¿no? Porque yo no me puedo ir a mi casa saliendo de su casa y dejando un chico brotado y que la familia se haga cargo, ¿sí? Entonces yo también tengo que, digamos, lograr cierta estabilidad para poder irme de la casa. Y también el encuadre, ¿no? El encuadre empieza cuando le toco timbre al paciente, cuando llego a su casa y me abren la puerta, cuando ya estamos en el cuarto de él. En realidad, para mí, en el domicilio, el encuadre empezó cuando te toqué timbre, ¿sí? Porque ahí empiezan a pasar un montón de cosas, ¿sí? Claro. En mi consultorio empieza mi encuadre cuando el chico entra al consultorio, ¿sí? Pero bueno, en el consultorio uno tiene las variables mucho más organizadas, porque tiene la mirada terapéutica, porque tiene cierto orden, ¿sí? Yo en una casa no puedo ir a decirle a la mamá, che, limpiame los instrumentos que están sucios, che, ordename esto que estoy... No, bueno, me meto yo en ese sistema, tengo que saber surfearla y ver cómo me voy amoldando yo y haciendo que la familia también se amolde en el cuadro. Y esto es como una cuestión de contratos. Esto hay que congeniar, ¿no? Con la familia. Que se mantenga un horario, que el chico esté disponible. Eso también pasa, me ha pasado mucho, de pacientes que yo voy a la casa y están durmiendo. Entonces la mamá dice, no, dale, despertalo vos. No, yo no voy a despertar porque yo soy el terapeuta. Primero, que no me corresponde. Segundo, que no está bueno que el chico se despierte y sea el terapeuta. O sea, a nadie nos gustaría que venga nuestro psicólogo, nuestro terapeuta y nos despierte de una siesta. ¿Sí? Entonces, como que hay muchas cosas que hay que marcar dentro de la familia. ¿Cuál es nuestro rol y cuál es el rol de la familia? También el trabajo con los hermanos, que muchas veces quieren, ¿no?, entrar al cuarto porque es que ahora estamos pasando bomba, y también, bueno, eso también es un límite. Hay momentos que yo voy a poder incluir un hermano, siempre y cuando me sea funcional al paciente y también le sirva al hermano, y hay muchas veces que el hermano no va a poder entrar a la sesión porque es el espacio de mi paciente, ¿sí? Entonces es como una cuestión de ir organizando el espacio con lo que nosotros llevamos de base como terapeutas y en base a nuestras creencias y a nuestra forma de ver la terapia, y bueno, las familias muchas veces tienen que dejar cosas de lado y amoldarse a esas variables, ¿no? Claro. ¿Y actualmente estás haciendo a domicilio? Digo, por el tema de la Actualmente, con esta situación, sí. Solamente estoy haciendo 3 domicilios de pacientitos que me quedan muy cerca de casa,
cosa que no me tenga que tomar ni el transporte público ni nada para ir, para ser lo más cuidadoso posible. Obviamente, con todos los recaudos posibles, uso de barbijo, y también los chicos lo usan, el lavado de manos y demás. Pero sí, estoy haciendo actualmente 3 domicilios nada más de los que tenía, que son chicos que verdaderamente necesitan que yo esté ahí, que no pueden sostener la terapia online, digamos. Son chicos con más dificultades, con más desafíos, entonces, bueno, ahí acordamos que era mejor trabajar con ellos de forma presencial. Ajá. Bueno, muchas gracias. Tenías una pregunta más. Ustedes allá también usan la modalidad de domicilio, ¿no? ¿O se usa poco? Hay musicoterapeutas que lo están usando. Bueno, por lo menos las desperté, las hice reír, mira qué bien. Hay musicoterapeutas que están usando domicilio, sobre todo en situaciones de pacientes con muchas dificultades. Claro. No se está trabajando en las instituciones, sino a través de pantallas. Y bueno, también esto trae dificultades a su vez, porque hay chiquitos con los que directamente no nos podemos encontrar, ¿no? Claro. Porque los padres no responden, porque no tienen conexión, porque, bueno, porque hay un solo celular para toda la familia, etcétera, etcétera. Así que está difícil. Sí. Andrea quería hacerte una pregunta. Sí, Andrea. Y Fabi también. Hola Marcos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea. Yo estuve mirando que vos perteneces a un centro de investigación. ¿Seguís trabajando con el CIDEP? Sí, sigo trabajando en CIDEP. Y viste que, bueno, ahí habla todo se basa, entiendo yo por lo que estuve leyendo, en la programación neurocognitiva, ¿no? Ahora, sí, cuando a vos te convocan y piden, no sé cómo llegás, y piden el tema de la musicoterapia dentro de ese encuadre, ¿sobre qué modelo trabajás dentro del programa? ¿De qué manera o cómo adaptás? No sé si soy muy clara preguntando, pero ¿cómo se encausa estoy entendiendo la terapia adentro de este programa neurocognitivo? Bueno, el programa neurocognitivo no solamente trabaja lo cognitivo, propiamente dicho, ¿sí? Lo neurocognitivo está dado por cómo se diseñan los tratamientos de los chicos, muy hecho a medida, súper hecho a medida, ¿sí? No hay 2 programaciones iguales con todos los pacientes que hay dentro de la programación, porque son individuales. Entonces, en realidad, primero te voy a explicar cómo es la modalidad de trabajo dentro de CIDEP. En CIDEP somos profesionales de distintas profesiones, ¿sí? Hay musicoterapeutas, hay fonoaudiólogos, hay psicólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos y demás, y todos trabajamos en base a una misma programación, ¿sí? Todos estamos entrenados en distintas intervenciones, y todos, para trabajar en CIDEP, hay que hacer el posgrado de CIDEP, más 300 horas prácticas con chicos. Una vez que vos hiciste esas 2 cosas, entras a trabajar ahí. Yo no hago sesiones de musicoterapia pura dentro de CIDEP, sino que todos trabajamos en base a las mismas intervenciones, ya sean de comunicación, ya sean de interacción, ya sean de cognitiva, ya sean de sociales y demás, pero cada uno pone su mirada, ¿sí? Y su profesión dentro de un montón de intervenciones. ¿Sí? Entonces, no es puramente musicoterapia lo que hago con los pacientes de CIDEP, sino que es como si fuera un terapeuta más del equipo, donde todos cumplimos con cierta programación y ciertos objetivos con los pacientes. Pero la mirada nuestra de base, de profesional, siempre, o sea, yo uso mucho la música con los pacientes, de distintas formas, ¿sí? Chicos que por ahí, no sé, se está trabajando mucho la imitación, pero con juguetes,
bueno, yo uso mucho los instrumentos ahí para lo que es imitación, ¿sí? Uso instrumentos musicales, que sigan patrones rítmicos, que sigan figuras con colores para hacer melodías, como que cada uno le mete dentro de su profesión condimentos, pero trabajamos sobre intervenciones muy específicas. Claro, por eso conducta, yo no entendía por ahí en el equipo de profesionales por qué decía terapeuta en pene, y yo pensaba, ¿no? Qué raro que no pongan musicoterapeuta. Entonces yo trataba de ver quiénes estaban como foros, claro. quiénes armaban el equipo, y en todos decían P. Todos dicen terapeuta PNC, claro, pero con su profesión de base. Sí. Así que, claro, entonces vos ahí digamos como que la musicoterapia es vos armás tu abordaje musicoterapéutico en relación a lo que va saliendo como emergente del paciente. Una cosa así sería, o sea, vos tenés tu estructura con la de CIDEP, la estructura de sesión, de terapia, ¿no? Sí. Y vos ahí metés la musicoterapia dentro de eso. Sería... Donde puedo. Si no, yo sigo trabajando como terapeuta cognitivo-conductual, por decirte de alguna forma. ¿Sí? O sea, en CIDEP es un trabajo muy específico que hago. Después yo en mi consultorio, en mis tratamientos domiciliarios con pacientes de musicoterapia, hago musicoterapia. ¿Sí? Ajá. Obviamente, como tengo un bagaje de otras cosas que fui estudiando, es como que sí, las voy aplicando dentro de musicoterapia, como por ejemplo, no sé, el uso de agendas visuales, si hay chicos que usan PECS, que es un sistema de intercambio de imágenes para comunicación, yo también lo tomo porque es el sistema de comunicación del chico, ¿sí? Entonces es como si el chico me hablara, o como si un chico, es un sistema de comunicación, entonces también lo uso porque lo sé manejar. Si un chico tiene un berrinche o alguna cuestión conductual, la puedo manejar porque me formé en eso, pero es como, en ese caso, donde yo trabajo como musicoterapeuta, lo otro es condimento, lo más fuerte es la musicoterapia, ¿sí? En CIDEP es al revés. Claro. ¿Se entiende? Sí, gracias. Por favor, Fabiana tenía una pregunta. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi pregunta está referida a esos 3 pacientes que vos decís que visitás en domicilio. Sí. ¿Qué características tienen esos chicos? Porque vos hablaste y te referiste a ellos que son niños que necesitan... de lo presencial. Exactamente. Sí. Estoy interesada en saber cuáles son sus características y por qué vos fundamentás que ellos necesitan tu atención y la sesión musicoterapéutica. Chicos que yo, del otro lado de la pantalla, no los puedo convocar desde el lenguaje. No tengo otra herramienta que el lenguaje desde acá, ¿sí? O desde lo musical, digamos. Es un chico que tiene mucha terapia, entonces, y iba mucho tiempo al colegio, de doble jornada, y con esto es como que su día es nada. O sea, todo el día dando vueltas en la casa, tampoco pudiendo salir. Entonces, bueno, fue como una forma también de organizarle sus tiempos, de que vuelva a tener una mínima rutina. Ustedes saben que para los chicos con autismo es muy importante la rutina, ¿sí? Que son chicos que por ahí siguen, necesitan de los patrones, necesitan de que tenga ciertas secuencias, ¿no? Las actividades de su día. Entonces, en este chico se decidió por ello. O sea, más que nada, esto es por los desafíos de cada uno y los recursos que cada uno de los pacientes tiene, ¿viste? Y esto, el no poder traspasar la pantalla y no poder convocarlos desde el lenguaje, desde algo motivador que es en la pantalla, ¿sí? La nena, además, en lo que nosotros creemos, usa anteojos, no sabemos bien el grado de dificultad visual que tiene, pero parecía como que en 2D a mí no me veía. Porque yo, cosas que le mostraba que yo sé que a ella le re gustan, estaría prestándole mucha atención si fuera presencial, y desde lo virtual era como que no estaba viendo mucho el plano 2D. Tampoco sé cuánto me reconocía, entonces era complicado. Sí. Y desde ese momento que vos tomaste la decisión de ir a visitarlos, hiciste esta comparación entre la realidad de antes y esta realidad virtual por la cual estamos obligados. Cuando vos tomaste esa decisión, desde ese momento hasta la fecha, ¿has visto una evolución? ¿Has visto el proceso? Sí, un cambio increíble, sí. Porque es como que ahora volví a trabajar los objetivos que yo
Claro. me había planteado, digamos. Y sobre todo son chicos que necesitan mucho de la interacción, de lo social, ¿sí? Como de la empatía de un otro que esté ahí para ellos. Entonces, creo que sí, aparte me esperan y están recontentos cuando llego porque es casi una de las pocas actividades que tienen. En cambio el Zoom era otra vez Zoom, otra vez Zoom, otra vez Zoom. Así que sí, yo lo veo como muy positivo, al menos en estos 3 casitos, ¿sí? En otros no. Y estos 3 casos, con sus padres, me imagino que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en distintas terapias, ¿no es cierto? Abordando distintas terapias. Sí. ¿Vos nunca has tenido o has pensado en convocarlos a ellos aparte para que hagan sesiones musicoterapéuticas y así poder a lo mejor explayarse en lo emocional, trabajar, bueno, todo el aspecto expresivo que por ahí está muy contenido, tratando de darle al hijo lo mejor y bueno, sabemos como los que somos padres, uno muchas veces están en esa función y se olvida de sus propias necesidades, ¿no? Entonces, como crear un espacio específico para los papás, no lo he hecho o lo haría. No, nunca se me ocurrió. Me parece algo interesantísimo, ¿eh? Me parece súper interesante. Yo tuve una experiencia en trabajar con padres cuando teníamos en el hospital, cuando trabajamos con chicos con TEA y trabajamos con personas de muy bajos recursos. Casi todos los pacientes que vienen a un hospital, que es un hospital municipal en San Isidro, son gentes de barrios marginales, con muy pocos recursos cognitivos los papás, con mucha dificultad para comprender qué era lo que le pasaba a sus nenes. Entonces, eso me enseñó mucho a mí, tanto a poder dar una bajada de línea a los papás, bajándome yo, como a que me puedan comprender, como ser muy explícito, y ahí sí usábamos mucho, trabajamos directamente con las mamás, que eran las que siempre venían a traer las terapias, algún papá que por ahí también venía, pero siempre trabajamos en las sesiones con la mamá, en todas las sesiones de musicoterapia participamos, éramos 2 terapeutas, musicoterapeutas, el nene y la mamá. Uno que ayudaba más a la mamá, a todo lo que es darle modelos de respuesta, así más positivas, en lo que es el juego y demás, y otro que ayudaba al nene. Y eso me pareció como súper rico a mí. A mí, la verdad que esa experiencia me gustó mucho, pero después no lo continué. No lo continué y me quedo como una cosita ahí me llené de cosas muy lindas, ¿no? Cosas que se daban musicalmente entre la mamá y el niño. Hasta en un momento empecé como a escribir tipo grillas para poder evaluar las respuestas de la madre y con el chico, pero después, bueno, dejé todo eso. Me quedó en algún lugar de acá de esta computadora, pero no lo continué. Pero me parece que el trabajo con papás y sobre todo con niños que tienen dificultades en la interacción social me parece como fascinante. Me parece que te veo mucho camino por ahí, Fabiana. Ah, bueno, sí. No, me parece un área muy linda, muy linda. Sí. Más si son papás que están disponibles para eso, es como genial. Genial. Sí, por ahí, viste, la disponibilidad de los papás tiene que ver mucho con el tema de los horarios por el trabajo, pero muchas veces eso también es como una manera de silenciar las propias necesidades o de como quien mete la cabeza debajo de la tierra y no quiere ver las propias necesidades. Entonces, hasta que uno muestra al padre, lo importante es que se haga un lugar dentro de este sostén que viene realizando desde hace muchísimo tiempo ni hablar. Por el hijo, ¿no? Entonces, ni hablar. Es salugénico en lo expresivo. Tal cual. Y el aporte de salud integral que le provoca a la familia en general. Así que bueno, ni hablar. Quería preguntarte en este aspecto porque me parece que es muy importante también atender a los papás cuando tienen casos. Ni hablar. Y en relación a esto que decís, también lo importante de los hermanos, ¿no? Tampoco no olvidarse de los hermanos. De los hermanos de chicos con alguna discapacidad, donde los papás están muy encima, donde los chicos reciben sus terapias, donde va solo gente a jugar con ellos a su casa. Los hermanitos también quedan desplazados, ¿viste? Y eso también es un punto muy importante a trabajar, porque los hermanos son hermanos y
Exacto. Y también tienen derecho a recibir la atención de los papás, y muchas veces lo sufren y aparecen por ahí chicos con cuadros muy ansiosos de hermanos. Y acá hoy en día hay muchos equipos que trabajan con hermanos, que hacen grupos o talleres para hermanos específicos, y yo conozco hermanos de pacientes míos que la han pasado brillante, porque también encuentran que hay otro como ellos que también pasan por esas cuestiones de que tiene un hermano que es raro, o que un hermano que se golpea, o un hermano que grita, y entonces se encuentran como otros parteners, ¿sí? Como que sufren lo mismo. Yo tenía una hermanita de un paciente que decía, que ella pensaba cuando era chica que todos tenían un hermano como ella, que en todas las familias había un hermano como ella, hasta que se dio cuenta que no en todas las familias había un Manu, que es mi pacientito. Y bueno, para ella fue también como, wow. O sea, no todos lo tienen, pero sí, yo voy a un grupo donde todos puedo compartir las cosas que me pasan, lo negativo de mi hermano, cuáles son las cosas positivas. Así que sí, me parece que la familia es un sistema que, si nos quedamos solo con nuestro paciente, es como que nos falta una parte. Totalmente. Importante. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Mucho gusto. Yo soy la otra Graciela del grupo. Yo soy psicóloga hace muchos años. Te quería preguntar porque, y estoy cursando la carrera, ¿no?, de musicoterapia, te quería preguntar porque siempre me he quedado dando vuelta a esto, así como en algún momento la psicología se aplicaba a la gente que le hacía falta, y en algún momento terminó siendo un proceso de búsqueda personal, que a la gente le hace bien, no porque necesariamente tenga algún tipo de patología, sino para conocerse. A mí siempre en el transcurso de ir andando por la musicoterapia me parece maravillosa la posibilidad de aplicarla en gente sana, entre comillas, sana, con las posibilidades, los recursos que puede desarrollar la musicoterapia. La pregunta es, en esto que ibas contando de los padres, porque yo decía, tanta gente que por ahí dice, no, si el que necesita terapia es la otra cosa que pasó con la psicología, y después ya todo el mundo lo hace porque el conocimiento de sí mismo le hace mucho bien. A mí me parece enormemente rica la posibilidad o sea, la pregunta es, ¿vos en algún momento trabajás en musicoterapia con gente, entre comillas, sana, o con grupos, y cuál es tu experiencia al respecto? No trabajo con gente sana, digamos. Sana es un decir, porque en realidad todos necesitamos esto. Yo te digo porque por ahí me parece... Bueno, sí, hay muchas personas que pueden tener un diagnóstico y además son personas sanas. No porque tenga un diagnóstico significa que no sea sana, ¿no? Exacto. Bueno, ahí entramos igual en una cuestión más filosófica. Pero que no lleguen necesariamente por un cuadro de tal o tal caso, sino en realidad por un deseo de hacer el proceso de musicoterapia. Me parece a mí enormemente rico, y así como ibas diciendo de los padres o de los hermanos, también me parece que por ahí es una pena, que no sé, por eso te preguntaba si tenías alguna experiencia o grupal. No, estoy totalmente de acuerdo con vos, porque yo creo en la musicoterapia, y creo que la musicoterapia no solo puede tener efectos positivos en personas con un diagnóstico, sino como que nada, nosotros no estamos atravesados por la música y estudiamos esto porque creemos en esto. Claro. Pero no tengo experiencia de haber trabajado con personas sin una dolencia específica por lo cual irían a musicoterapia. Ok. Interesante eso para... O sea, el único lugar donde trabajé con personas sin discapacidad, digamos, fue en cuidados paliativos hace muchos años atrás, pero donde personas tenían mucha dolencia también. Claro. O sea, no tengo experiencia con personas sanas. Ok, perfecto. No. Pero me parece muy interesante, muy interesante. Dejo la interrogante, sí, es así. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Es muy puntual mi pregunta. A ver. Desde tu experiencia, desde el área en el que te especializás, desde tu formación y lo que sea no es un montón, ¿cuál es tu concepción de música en musicoterapia? O sea, para vos, ¿cuál es la función de la música en musicoterapia? Y desde tu trabajo. Bueno, para mí lo es todo, lo es todo la música, sus elementos, ¿sí? Que
Sí, para mí lo es todo, o sea, de hecho en pacientes donde hago musicoterapia es como que, hasta también a veces me pregunto, mirá el lugar que por ahí ocupa la música para mí, que a veces digo, bueno, pará, estoy haciendo todo musical, todo es musical, todo musical, todo musical. Y a veces los chicos tienen ganas de, no sé, mirar un cuento y que yo se lo lea, ¿sí? Y yo le meto la música también ahí. Bueno, hagamos la canción con el cuento. Y a veces, o sea, yo creo que es lo más importante y es lo que genera los cambios. Nosotros buscamos generar cambios a través de la música y sus elementos. Pero que a veces también hay que darle un espacio al chico de silencio, ¿no? De silencio, bueno, que también es un formante musical. Pero, o sea, a lo que voy, para mí sí, la música es lo más importante en musicoterapia. Es lo más importante. Porque es nuestro objeto, ¿no? Es nuestro objeto que es con el cual hacemos la diferencia con otras profesiones. A pesar de que, y hoy en día con la virtualidad, todo se usa la música, ¿sí? Obviamente la música no es nuestra, es de todos. Pero yo creo que la gran diferencia la podemos hacer los musicoterapeutas en cuanto a intervenciones con la música, porque tenemos manejo del código musical, porque conocemos las propiedades elementales de la música, sabemos cómo manipularlas para poder generar intervenciones que ayuden al paciente en cuestiones no musicales, ¿sí? Porque siempre nuestra intervención es musical para generar cambios no musicales. Es decir, yo voy a trabajar con la música para que ese chico tenga una mejor calidad de vida, no para que sea guitarrista de no sé, de cualquier músico, ¿sí? O sea, me encantaría, ojalá que todos mis pacientes sean músicos y se ganen la vida así, pero, o sea, siempre estamos trabajando mucho con la música para generar otros cambios, ¿no? Entonces me parece que sí, la música es lo más valioso que tenemos en musicoterapeutas, más importante. No sé qué más te puedo decir en relación a la música. Es una pregunta difícil, te digo, la que me tiraste. Bueno, para seguir pensando. Gracias. Para seguir pensando, sí. Me gusta porque son curiosos. Sí. Dale. Si en esto de trabajar con familias a lo largo de todo este tiempo que venís trabajando con gente, con sus niños que tienen estos diagnósticos, ¿has visto algo que te llame la atención que se repita en lo familiar? Que no tenga que ver puramente con la sentencia del médico, sino más bien con conductas familiares, con conductas del grupo familiar o el entorno. Sí, vos estás hablando del fenotipo ampliado. Sí, se ve mucho. Conductas que tienen que ver más con el orden de lo social. Sí que hay padres hermanitos, que a veces aparece un hermanito con un diagnóstico claro, con un trastorno del lenguaje, o con, sí, más que nada trastorno del lenguaje, o Asperger TEA dentro de los hermanitos. Pero en los papás sí se ve muy ampliado y es algo muy conocido dentro, digamos, de la población. Al menos TEA, yo les hablo de TEA porque es lo que más sé. Lo único que sé. Me encantaría saber de otras cosas, pero no me cansa la vida para saber de TEA, así que no voy a hacer otra cosa. Pero bueno, sí, se ve mucho. ¿Tenés algo para ampliar sobre fenotipo ampliado? ¿Alguna bibliografía para brindar? Hola. Ah, no lo tengo en mi cabeza, pero en mi computadora tengo seguro. No lo tengo acá en mi cabeza, pero sí, sobre fenotipo ampliado hay mucho de TEA. Sí, que va muy de la mano también con las cuestiones más genéticas en el autismo, ¿sí? Que hay más probabilidad cuando son mellizos que comparten la misma bolsa, ¿sí? Como que hay mucha carga genética dentro del TEA, hay como cerca más de 1000 genes que están descubiertos, pero no todas las personas con TEA presentan cuestiones genéticas, y los que lo presentan no presentan las mismas, entonces ahí te das cuenta de la variabilidad que hay entre el ambiente y la genética, y qué pasa con los que no tienen nada genético, de dónde sale el autismo, ¿no? Que es como la gran pregunta y la gran incógnita, que a la vez lo que lo hace fascinante, ¿no? O sea, es muy feo decir fascinante hablando de un diagnóstico donde hay un padecimiento, pero lo que más me impulsa a mí a seguir a leer y a investigar y a crear cosas, ¿no? Pero me voy a anotar eso también. Me estoy anotando ciertas cosas para después mandarle a Cora. Sobre el fenotipo ampliado también. Y bueno, muchas veces cuando uno hace
cuando se hacen las admisiones por ahí para un chico con autismo, o además, o algo así similar, siempre se pregunta sobre la incidencia de trastornos psiquiátricos dentro de la familia más cercana, así que muchas veces hay un tío con alguna esquizofrenia, una tía con bipolaridad. Entonces, bueno, eso también nos va hablando de cómo se va conformando estos niños o niñas, ¿sí? Me parece que han encontrado otra forma de trabajo desde la musicoterapia, apuntando al modelo conductual famoso, ¿no? Que vieron en Fundamentos de Musicoterapia, o también al planteo de la Neurological Music Therapy. Y bueno, aquí estamos, en Argentina hay de todo, no hay una sola de todo, de sí. trabajo musicoterapéutico. Y esto es lo maravilloso y esto es lo fascinante. Como decías, es fascinante el autismo, a mí siempre también me fascinó y sigo buscando respuestas. Bueno, ojalá que puedan hacer sus prácticas, que es como lo que uno siempre espera, ¿no? Poder hacer las prácticas y bueno, pero ya van a poder y van a encontrar la forma. Tienen 600 horas de prácticas pendientes, muchísimo. Muchísimo, sí, sí, sí. Ustedes creo que no han tenido tantas, o las han tenido de otra manera, no sé. Sí, de otra manera, como materias cuatrimestrales, sí, claro, sí, sí. Claro. Así que bueno. Bueno, ¿qué te puedo decir? Chau. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas, me encantaron y me hacen pensar un montón, así que, con alguna me quedo maquinando. Gracias, gracias por tu amabilidad y por esto de, yo cuando yo te veo en la pantalla, ¿no? Es esto de tratar de traspasar esta cosa, pero miraba tu rostro cuando te íbamos preguntando cosas. Cara de pánico. Me parecía verte el rígido haciendo... Vos hablaste de paliativo y yo sé que a más de uno hicimos así, ¡pling! Paliativo. Porque ese es otro tema que, bueno, que sí. nos gusta a unos cuantos. Yo ahí no desarrollé, pero súper interesante. Sí, y ahí sí, sobre todo, lo poco que yo trabajé en eso, que fue 1 año y medio nada más, trabajamos con la familia. Porque trabajamos con la familia para el que dejaban ir y el que se iba, qué le dejaba a la familia. Y todo eso desde lo muy musical, grabábamos canciones, grabábamos CD para la familia, entonces como un trabajo súper lindo. A mí no me gusta, la verdad que sufro mucho, no me gusta ver sufrir a mis pacientes para nada y menos eso de que la próxima sesión que iba no venían los pacientes y no. De ahí me di cuenta que eso no era para mí. Pero celebro que haya gente que lo pueda hacer. Y yo creo que lo también pueda hacer, sí. Es saludable para nosotros saber cuáles son nuestros límites como los límites, claro. Como futuros terapeutas. No todos podemos trabajar en todo. Yo considero que no todos estamos listos para... Más allá de lo listo académicamente, ¿no? Me refiero a todo, hay toda una historia atrás de cada uno de nosotros, entonces... Claro, las creencias que uno tiene, qué es lo que cómo vive uno la muerte, ¿no? Que es algo tan... sagrado. Tan heavy, claro, pero nada, yo valoro mucho las personas que pueden dedicarse a eso y me parece que hay como mucho camino por hacer por la musicoterapia, bueno, mucho camino recorrido dentro de los paliativos y mucho por... Sigo así, me dejan así ahora. Buenas noches, gracias. Bueno, y lo que necesiten me escriben. Gracias, sí, gracias. Chao, Marco. Gracias.